Hola, bienvenidos a este video. Como parte de la unidad del Seminario de Matemática Educativa número 2. En este video hablaré del objetivo en la investigación en específico de lo que tengo planeado para mi investigación en tesis. Mi nombre es Carlos Aurelio Robles Amador. Pues bien, el tema de mi investigación es el uso de la realidad aumentada en el aprendizaje de la noción de función. La realidad aumentada es una tecnología emergente con alto potencial educativo. Sin embargo, existe poca investigación empírica en México. Siguiendo el artículo de Arias, Odón y Artigas del 2022 en cuanto a brechas de investigación, yo identifico que hay dos brechas de investigación en este tema. La primera es de tipo metodológica, en donde no existe un método robusto en el uso de la realidad aumentada en la enseñanza de la noción de función. Y por otro lado, hay una brecha teórica donde no existe un modelo teórico suficiente donde se explique de qué forma impacta la realidad aumentada en el aprendizaje de la noción de función. Pues bien, teniendo esto, el planteamiento del problema que estoy haciendo o la problemática que se estaría abordando sería la dificultad en el aprendizaje del concepto de función en los estudiantes de educación media superior en México. En este aspecto, el objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la noción de función en los estudiantes del primer año de educación media superior en México. Ahora, teniendo claro cuál es el problema que existe y la brecha de investigación, voy a plantear tres preguntas de investigación, o voy a proponer tres preguntas de investigación. La primera es, ¿qué dificultades enfrentan los estudiantes de educación media superior en México al aprender el concepto de función? Esta pregunta tendría o se abordaría o tendría un enfoque cualitativo por un lado, donde se realizarían entrevistas u observaciones de clase y análisis de discurso en el aula, pero para ser más robusta esta pregunta se le daría un enfoque cuantitativo donde se llevarían a cabo resultados de pruebas diagnósticas, bueno, se analizarían resultados de pruebas diagnósticas o pruebas específicas, se haría una frecuencia de errores típicos o resultados de pruebas estandarizadas, como lo es la prueba enlace, o cuestionarios de tipo Likert para percepciones, que en donde se cuantificarían creencias, dificultades percibidas y actitudes. Tomando en cuenta la tabla de Acevedo, Arguedas, Doval y Manterola-Otzen, las características de esta pregunta de investigación es que es actual, pues abordaría una dificultad de alto impacto. De esta forma aportaría el conocimiento, sería viable, factible, pertinente, precisa, tenía el interés de mi parte y la motivación para poder hacer esta investigación. Y en la parte ética, tanto esta pregunta como las demás salvaguardarían la integridad física y psicológica de los participantes. Ahora, esta es la pregunta número 1. Vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 es, ¿cómo influye el uso de la realidad aumentada en el desempeño académico de los estudiantes de media superior en México en el aprendizaje de la noción de función? En mi experiencia yo he escuchado o he visto que algunos estudiantes que llegan a media superior ya traen conocimiento del concepto de función, pero formalmente en muchos casos se les da por primera vez en este nivel educativo. Y con esta pregunta lo que estoy planteando es la investigación del impacto de una tecnología. Ahora, teniendo en cuenta eso, la, la pregunta se abordaría desde un enfoque cuantitativo, donde se utilizarían puntajes de comprensión conceptual con rúbrica, tipo de respuesta en tareas específicas, resultados de pruebas estandarizadas, o de igual forma que la pregunta anterior, cuestiones de tipo Likert para percepciones en cuanto a cuantificar creencias, dificultades percibidas y actitudes. Utilizando la tabla adaptada de Acevedo, Arguedas, Doval y Manterola y Otzen, esta pregunta de igual forma sería actual,
Aporta el conocimiento, sería viable, factible, pertinente, precisa, tendría de igual forma el interés de mi parte para trabajarla y sería ética. Pues bien, por último, la tercera pregunta de investigación sería, ¿qué características debe tener una metodología basada en realidad aumentada para favorecer el aprendizaje de la noción de función en estudiantes de educación media superior en México? Esta pregunta de investigación está orientada a la mejora de estrategias didácticas y en este aspecto se le daría un enfoque cualitativo, en donde se utilizarían entrevistas, observaciones de clase y análisis de discurso en el aula. Y aquí, siguiendo la tabla adaptada de Acevedo, Arguedas, Doval y Manterola y Otzen, esta pregunta de investigación pues es actual, tiene un aporte al conocimiento, viable, factible, pertinente, precisa, tendría el interés de mi parte para trabajar en ella y sería de igual forma ética. Pues bien, observando estas tres preguntas de investigación, la primera está enfocada en las dificultades, una problemática que existe, y la pregunta 2 y 3 ya están enfocadas con el uso de la tecnología, que en ciertos momentos con estas tres preguntas se enfocan a la problemática que se identifica y con esto se plantea el siguiente objetivo general en la investigación. Sería identificar las características que debe tener una metodología basada en realidad aumentada para favorecer el aprendizaje de la noción de función en estudiantes del primer año de educación media superior en México. Y pues bueno, vamos a desglosar un poco este objetivo en donde se es evidente que se pretende identificar las características de que debe tener una metodología con el uso de una tecnología, que en este caso sería la realidad aumentada. ¿Dónde y con qué alcance? Pues sería en México, en escuelas o con estudiantes del primer año de educación media superior. Ese sería el alcance que se está planteando. Este, para realizar eso, se realizar ya en las preguntas de investigación expliqué cómo se alcanzaría esto que se pretende y la razón de este objetivo sería para cubrir o para atender una problemática existente. Al ser este profesor en activo, me he dado cuenta que es una problemática evidente en los estudiantes de educación media superior y esa es mi intención. Teniendo ya claro el objetivo general, los objetivos específicos, propongo 4 objetivos específicos, donde el primero sería analizar las dificultades que presentan los estudiantes de primer año de educación media superior en México al aprender el concepto de función o la noción de función. Como segundo objetivo específico, describir las percepciones y experiencias de los estudiantes al utilizar actividades con realidad aumentada para aprender funciones. En este caso se está identificando el impacto de esta tecnología. Como tercer objetivo específico, explorar las estrategias didácticas que integran realidad aumentada en la enseñanza de funciones en el aula de matemáticas. Y por último, el cuarto objetivo específico, proponer una serie de características clave que debe cumplir una metodología didáctica con realidad aumentada para hacer efectiva la enseñanza del concepto de función. Pues bien, pues con esto propongo y muestro las ideas que tengo alrededor de mi tema de investigación. Agradezco su atención y nos vemos en la próxima.